Me gradué en bioquímica en la Universidad de Murcia y después hice el doctorado en Alicante, en el Instituto de Neurociencias. Tenía una oferta para hacer una tesis en Madrid y otra en Murcia, a 200 metros de mi casa, y tomé un punto intermedio, me fui a Alicante y ahí trabajé con Drosophila en un modelo también genético, trabajando en el desarrollo del sistema nervioso. Después estuve en una estancia postdoctoral de 5 años en Estados Unidos y más tarde regresé a España, a Barcelona, para empezar mi propio grupo en el 2009. Es difícil decir uno en concreto. Como investigador, una de las cosas de las que me siento orgulloso es, hasta la fecha de hoy, haber dirigido 11 tesis doctorales, de manera que bueno, en cierto modo siento que he ayudado a generar una masa crítica o a aumentar la cantidad de científicos en el sistema, porque la mayoría de ellos siguen en ciencia, y además hemos terminado la tesis siendo amigos, que eso es muy difícil. A nivel de investigación, pues por ejemplo hay un trabajo reciente del 2019 que publicamos en Genetics, en el cual desarrollamos un método para insertar grandes trozos de ADN en el genoma utilizando la técnica de CRISPR. Y esto fue una solución metodológica que después mucha gente está utilizando, y vamos por ahí de congresos y nos dice que, oye, tu método funciona. Y esto es algo que la verdad es que crea satisfacción. La otra cosa en la cual estamos interesados y sería fantástico poder conseguirlo es desarrollar un tumor propiamente dicho en C. elegans. Porque ahora mismo somos capaces de introducir mutaciones de cáncer en C. elegans y con esto obtenemos una información muy importante, pero hasta la fecha, como digo, nadie ha desarrollado un tumor pues, que invada otros tejidos en C. elegans. Esto técnicamente es complejo, pero creo que en unos años igual podemos conseguirlo. Yo suelo hacer el símil que trabajar en investigación es como tener un bar. Tú lo puedes tener 24 horas abierto y puedes poner cafés a partir de las 5 de la mañana y hasta las 3 de la mañana, pero eso no es compatible con tener una vida saludable físicamente y mentalmente, ¿no? Entonces, pues andamos haciendo equilibrios ahí como podemos, pues para darle el tiempo que demanda nuestra actividad investigadora, pero darnos tiempo también a nosotros pues, para descansar física y psicológicamente. En este sentido, el descanso psicológico, en mi caso, pues, va por dos vías. Uno es pues, la relajación con la familia, con mi mujer y con mi hija, haciendo actividades más banales que a veces vienen bien. Y la otra, pues desarrollar hobbies que no lleven mucho tiempo, porque, por ejemplo, no podría tener un hobby que sea aprender a tocar el piano, ¿no? Pero bueno, hago fotografía, ahora últimamente estoy empezando a hacer unos podcasts de entrevistas con científicos que me lleva poco tiempo relativamente, no me consume mucho tiempo. Y luego en el pasado también he hecho algún libro de fútbol y también de divulgación científica explicando la COVID con analogías con el fútbol, pero escribir, por ejemplo, es una actividad que demanda mucho tiempo y esto lo pude hacer porque hubo una pandemia, o los libros de fútbol los hago cuando tengo tiempo en vacaciones. Estar en un campus biomédico como es el campus de Belviche y estar en el IDIBEL obviamente favorece el que nosotros hagamos una investigación orientada hacia la salud, porque estamos expuestos a escuchar charlas y presentaciones de compañeros donde presentan problemas de salud y nosotros vemos si eso lo podemos modelar o lo podemos estudiar con nuestras herramientas. Esa es una de las ventajas obvias de estar en un ambiente biomédico y hospitalario. La otra ventaja es tener un entorno donde haya profesionales apasionados y haciendo bien su trabajo. Al final, el hacer las cosas bien es contagioso, la motivación es contagiosa. Y en este sentido, en los últimos años, creo que en el campus de Belviche
se está generando un ambiente muy positivo en ese sentido, y uno de los ejemplos, por ejemplo, es el Departamento de Comunicación, que está haciendo este tipo de actividades, que al final esto hace que todos nos motivemos más para seguir investigando. Pues nosotros utilizamos C. elegans, que es un nemátodo, un gusanito de 1 milímetro, que está en la naturaleza, normalmente vive en el suelo, bajo los árboles, donde hay fruta podrida. Y hubo un señor que en los años 70 en Inglaterra pues decidió buscar un animal modelo, un invertebrado semejante a Drosophila, pues para estudiar el sistema nervioso. ¿Por qué utilizó C. elegans? Porque bueno, él descubrió que C. elegans era un animal relativamente complejo, pero también simple a nivel del sistema nervioso. Solo tiene 302 neuronas, pero estas 302 neuronas son suficientes para hacer muchas cosas. Aparte de su interés como animal modelo para estudios de neurobiología y de neurociencia, ha servido para muchos otros estudios, porque los genes que tiene C. elegans son muy parecidos a los humanos. Bueno, de hecho, el dato es que la mayoría, un 70-80% de los genes que están tocados o que funcionan mal en enfermedades humanas están en C. elegans. Por eso es importante este animal como modelo genético, porque podemos toquetear esos genes y ver y sacar información de qué están haciendo los genes humanos. La técnica de CRISPR es algo alucinante e impensable hace unos 20 años. De hecho, es una técnica que empezó a usarse en los últimos 10 años o así. Y hay que tener en cuenta que también tenemos conocimiento del ADN y de la estructura del ADN de 50-60 años. Entonces todo está yendo muy rápido. Pues la técnica del CRISPR sirve para este ADN que conocemos desde hace 50-60 años, poder modificarlo, poder modificar las letritas del ADN. Por ponerte un ejemplo, nosotros en el gusano C. elegans estamos metiendo unas mutaciones que existen en unos transportadores de cobre en humanos que generan una enfermedad que se llama el síndrome de Menkes, que afecta a los niños y que, bueno, desafortunadamente acaba con la muerte de los niños en los primeros años de edad. Pues nosotros metemos esta mutación, que es un cambio de una letrita, que cambia un aminoácido por otro, se lo metemos al gusano y el gusano, obviamente ese transportador de cobre también empieza a funcionar mal y se ponen enfermos. No se mueven bien, tienen problemas muy obvios, no llegan a adultos tampoco. Entonces, eso lo estamos haciendo en este mismo momento y hemos conseguido ya meter 3 o 4 mutaciones de la enfermedad de Menkes, hemos conseguido gusanos que están enfermos. Entonces, si ahora nosotros buscamos en una librería de fármacos, de miles de fármacos, se lo damos a los gusanos y en alguno de ellos conseguimos una mejoría, un alivio, pues obviamente va a ser un fármaco que habrá que testar o que considerar como candidato para curar a estos niños que tienen el problema de Menkes. Una cosa importante del CRISPR también es pensar que se puede manipular el ADN y no solo de humanos, sino de todos los organismos. Y todos los organismos, estamos hablando de animales, de bacterias, de plantas. Entonces, bueno, obviamente ahora mismo estamos atravesando una crisis ecológica por el impacto de los seres humanos, pero si nosotros manipulamos plantas, bacterias o manipulamos el medio ambiente, igual podemos corregir un poquito también. Ahí hay muchísimo campo también por explorar, ¿no? En el campo de las plantas para la alimentación, pues también, ¿no? Si conseguimos producir alimentos con menos consumo de agua, pues eso será muy favorable también para el futuro, ¿no? Ya se está usando para curar enfermedades. ¿Qué ocurre? Se está utilizando para curar enfermedades sanguíneas, porque nosotros podemos sacar nuestras células sanguíneas, manipularlas fuera en el laboratorio y volver a introducirlas en los organismos.
Eso se está haciendo ya, se están curando enfermedades relacionadas con la sangre. El problema para curar otras enfermedades es el llevar las herramientas CRISPR a distintos órganos, a distintos tejidos, pero es algo que yo creo que tarde o temprano se va a conseguir. El CRISPR realmente apareció porque hubo una serie de investigadores e investigadoras hace 20 y 30 años que empezaron a estudiar cómo las bacterias se defendían en el ambiente de bacteriófagos que las atacaban. Pues esto, que en principio se podría pensar que no tenía ninguna utilidad, pues ha resultado en ser muy útil porque nos ha dado unas proteínas que son unas nucleasas que cortan el ADN de manera específica, que son de las bacterias para defenderse de los fagos, pero que nosotros hemos reutilizado para cortar el ADN que nos interese y repararlo, ¿no? Entonces, esto es un concepto muy importante. El conocer cosas, el conocer la naturaleza, el conocer nuestro entorno, nos da fortaleza para poder afrontar retos más adelante, retos científicos.